Ahora corresponde que haga uso de la palabra el profesor Giovanni Priori Posada, quien es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Perú, socio del estudio Miranda Amado desde 2018. Se ha desempeñado como presidente del Grupo de Trabajo para la Reforma del Código Procesal Civil Peruano. Es árbitro de la Cámara de Comercio de Lima, del Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica de Perú y de AmCham Perú. Es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y de la Asociación Internacional de Derecho Procesal. Buenas noches, querido Juan Luis, querido Mario y Alfredo. La presentación de un libro siempre es ocasión de regocijo. Es un júbilo para la comunidad académica y en este caso además para las disciplinas del derecho procesal y arbitral. Y también, por supuesto, para la Pontificia Universidad Católica del Perú, a la cual pertenece nuestro autor desde hace varios años. Pero también lo es para nuestro querido autor y para su extraordinaria familia, que lo ha acompañado durante todo este proceso. En estos actos protocolares se pone de manifiesto para la comunidad académica una obra y se suele reconocer al autor por su esfuerzo y además por el aporte a su comunidad académica. He estado en varios de esos actos protocolares, pero debo confesar que este es muy especial, pues he sido invitado a presentar la obra de uno de los abogados y las personas a las que más respeto, admiro y aprecio. Me resulta por ello muy difícil en este momento ser auténtico en mis palabras si desatiendo los afectos que ahora y aquí me envuelven. Esta por esto no pretende ser una reflexión académica y no porque la obra no la merezca, la merece y mucho, sino porque la obra que presentamos es un acto de grandeza y valentía de su autor, uno de esos actos a los que Juan Luis nos tiene acostumbrados. Juan Luis es profesor hace más de 40 años en la Pontificia Universidad Católica del Perú, casi los años que yo tengo de edad. Yo soy egresado de la PUC, pero a pesar de ello no fui su alumno en aulas. La vida, sin embargo, fue muy generosa conmigo, pues me lo encontré en mi camino para aprender de él en otros ámbitos y muchas otras cosas. Nuestra relación se inició cuando ambos ya éramos formalmente profesores de la PUC. Y digo formalmente porque yo, en todos los escenarios en que compartía con él, me reconozco como su más atento alumno. En esa oportunidad tuve la ocasión de conocer el permanente interés de Juan Luis por estar enterado de la más reciente doctrina en los temas que investigaba. Frecuentemente indagaba por lo más reciente, por una enorme curiosidad impostergable, acudía directamente a leer los nuevos textos que se le recomendaban. Inmediatamente después tenía la oportunidad de intercambiar ideas con él sobre estos textos. Y así se fue forjando una relación de amistad, con todo lo que ella supone, con mucho afecto y respeto. El libro que hoy presentamos es una muestra más de esa insaciable curiosidad de Juan Luis, pero es también un enorme ejemplo de humildad, de esa que nos hace tanta falta a los abogados, pues es el resultado de una tesis de maestría escrita a su edad, la que, como dice en su dedicatoria de la tesis, no puede negar. A los más de 70 años de edad, Juan Luis volvió a las aulas, pero esta vez como estudiante. Se sentó en una carpeta, estudió e hizo una tesis. Tuvo como profesores a muchos de sus alumnos. Volvió a estudiar, a ser examinado y a enfrentarse a un tribunal de jóvenes profesores que lo evaluaron. Y así obtuvo el título de maestría. Eso es tener humildad, coraje y grandeza. Y lo que él no sabe es que trazó el camino para que muchos profesores como él siguieran sus pasos
en la misma maestría, en la misma universidad. Trabajé estrechamente con él cuando él era el coordinador del área de Derecho Procesal de la universidad. Luego, cuando fue designado presidente de la Comisión por los 90 años de la Facultad de Derecho de la PUC. Allí aprendí de Juan Luis una valentía sorprendente. Me tocó estar cerca de él cuando una grave enfermedad lo sorprendió. Jamás dejó de luchar contra ella, jamás le melló el ánimo. El libro que ahora presentamos es una muestra más de esa lucha, de esa constancia, de vencer cualquier obstáculo, de no detenerse ante nada. Juan Luis, como lo acaba de decir Alfredo, no se resiste a los cambios, por más dramáticos que estos sean. He llegado a pensar que los disfruta, que los espera como el tablista que espera la hora soñada para mostrar su genialidad en ella. Vivimos juntos también la reforma del plan de estudios de la facultad, una de las más radicales reformas en el plan de estudios que la facultad ha tenido en su historia. Se puso la camiseta y se convirtió junto con Jorge, su querido hermano mayor, en sus más grandes difusores y la puso en práctica sin quejarse. Y como si fuera poco, esperó y asumió el dictado de uno de los nuevos cursos que se habían creado, porque no quería refugiarse cómodamente en los cursos tradicionales de Derecho Procesal. El tema elegido por Juan Luis en el libro es una muestra de esa no resistencia a los cambios. Toma uno de los aspectos más saltantes de la práctica contemporánea del arbitraje internacional y desafía con ello al proceso civil. El libro versa sobre las reglas IVA en la práctica del interrogatorio de testigos y su aplicación en el proceso civil. Es un tema que reúne las pasiones académicas de Juan Luis, el proceso civil, a la que le ha dedicado tantos años, el arbitraje, al que se ha dedicado con tanta intensidad y solvencia en los últimos años, y la prueba, la fase más importante del proceso, como lo señala el propio autor, el aspecto al que Juan Luis le ha dedicado tanto en sus estudios y en sus clases. Este libro es una labor de síntesis de las reflexiones académicas, las lecciones aprendidas y la práctica profesional. Con Juan Luis actuamos juntos bajo la dirección de nuestro común y querido amigo Roberto Ángeles en 12 Hombres en Punta, y luego en Siriaco de Urtecho, en experiencias que ya comentó Alfredo. Allí aprendí de él su amor al arte, especialmente al teatro, su disciplina y su indisciplina, su capacidad creativa, su genialidad. En el escenario era libre, era él, como lo es en la investigación que se recoge en el libro que ahora presentamos. A partir de la prueba testimonial, somete a revisión el proceso civil peruano, pero lo hace poniéndose por encima de los confines de las disciplinas que muchas veces trazamos los académicos y los profesores para delimitar nuestra zona de confort. Juan Luis sale de ella y analiza con absoluta libertad la prueba testimonial sin encasillarse en esos confines. El autor se pone por encima de las distinciones entre arbitraje y proceso civil, optando por una visión integral y no segmentada de la prueba testimonial, y se mueve con comodidad y solvencia entre ambas disciplinas, utilizando como insumo de su análisis las diferencias para presentar una crítica a la regulación de la prueba testimonial en el proceso civil peruano. La obra que hoy presentamos, sin embargo, no se queda en la crítica. No sería eso coherente con el carácter de Juan Luis, sino que es más bien propositiva. Las propuestas que plantea no solo al proceso civil, sino a las propias reglas de la IVA, a la que también plantea propuestas de reforma, son las mejor muestras del debate que propone el autor a la práctica de la prueba en el proceso civil. Al inicio del libro, Juan Luis utiliza una frase de Bobbio que es reveladora del carácter de Juan Luis y que pone de manifiesto su espíritu en la investigación. Citando a Bobbio, dice Juan Luis: entre la verdad absoluta de los dogmáticos y la renuncia a la verdad de los escépticos, hay lugar
para las verdades susceptibles de ser sometidas a permanente revisión, merced a la técnica consistente en aportar razones a favor y en contra. Puedo dar fe que Juan Luis es así. Lo vi en la Comisión de Reforma del Proceso Civil. Juan Luis debatió, discutió con razones, rompió dogmas, ofreció su experiencia y sapiencia, persuadió y se dejó persuadir. Jamás impuso y nos persuadió a todos, pues los planteamientos de su libro se recogen en el proyecto de reforma del proceso civil peruano, como señaló Alfredo Gula. El destino, esta suerte que indicaba al inicio que me dio la vida de encontrarme a Juan Luis, llevó que ahora incluso compartamos en el mismo estudio de abogados la misma área de práctica. Los invito a leer el libro, un libro que Juan Luis nos regala por primera vez. Un aporte a los estudios del arbitraje y del proceso civil, pero esencialmente a los de la práctica de la prueba, probática, como le gusta llamar a Juan Luis, siguiendo Muñoz Sabaté. Escrito con una pluma envidiable, con frases cortas, claras, que permiten al lector comprender con claridad las ideas del autor. Y además, tiene uno la sensación mientras lee el libro que está manteniendo una conversación muy cercana con él. Mis palabras finales son de agradecimiento al autor por seguir regalándonos tanta generosidad y tanta genialidad. Gracias. Finalmente cedemos el uso de la palabra al profesor, autor de la obra, Juan Luis Avendaño Valdés, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, casa de estudios en la cual es profesor principal desde hace más de 40 años, socio de Miranda y Amado Abogados desde el 2004. Es árbitro y ha sido presidente del Consejo Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. También es árbitro del American Chamber of Commerce y del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica. Ha sido presidente del Tribunal de la Competencia y Propiedad Intelectual del Indecopi, presidente de la Sala Concursal y actualmente presidente de la Sala de Competencia número 1 de dicha institución. Señores profesores de la mesa, señores profesores presentes, amigas y amigos. Un poco complicado porque ya a mi edad no es frecuente que yo me emocione y tenga que hacer un suspiro para no hacer un papelón, pero estos jóvenes alumnos me han puesto en una difícil situación. Y es que lo que yo pensé que podría ser un acto, sí, académico, ha terminado siendo una, para mí, casi inexplicable demostración de afecto y amistad. Honestamente, comprometido, les digo de verdad. Wittgenstein, en su obra Comparación Jurídica y Perspectiva del Estudio del Derecho, dice lo siguiente: para el estudioso como para el estudiante de Derecho, la comparación jurídica representa hoy, más que en el pasado, no solo un método útil de conocer, sino también y esencialmente un modo de concebir el derecho en la pluralidad y complejidad de sus manifestaciones. Y eso es lo que he intentado hacer. He comparado el proceso civil con el arbitraje o proceso arbitraje. He comparado instituciones del llamado civil law, o sea, nuestro derecho romano-germánico, con el famoso common law. He comparado todo esto alrededor de una institución
débil, como se ha quedado de manifiesto, que es la prueba testimonial. He podido tomar otras pruebas más importantes, quizás hoy día la prueba documental, ¿no? Pero efectivamente, ya no sé bien quién lo dijo, porque todavía estoy medio muñequeado por lo que he oído, pero alguno de los expositores pues dice que yo lo que he hecho es confrontar, y puede ser que sí, sí. A ver, yo lo que creo es que no voy a contarles toda la historia de la tesis, porque, bueno, tenemos que ir a dormir, ¿no? O sea, me voy un poco largo. Entonces he decidido agradecer a los señores aquí presentes en base a ciertas frases que me han dicho en algún momento de la elaboración de este libro, y que van con el tiempo, es decir, las diferentes etapas por las que yo fui pasando. Concretamente en el caso de Alfredo, que fue efectivamente escogido por mí como el asesor de mi tesis. Brevísimamente les cuento que la facultad, a raíz de la ley que se expidió en materia de educación universitaria y que imponía ciertas condiciones, algunas muy cuestionables, pero de alguna manera u otra, la ley, en buen sentido, también pues demanda que quien sea profesor ostente algunos títulos, ¿no? Y tenga algunas calidades, y no simplemente sea profesor porque es amigo. Entonces, ese amiguismo que debemos destacar en este país, en efecto, la ley dice no, magíster o doctor, y si no, anda a aprender a otra parte. Y entonces yo dije, bueno, esta es una buena oportunidad, yo quiero seguir enseñando. Ya tenía en aquel entonces 7.3 por ahí, y yo digo, no, yo todavía quiero seguir enseñando y no me van a sacar. O sea que yo por lo menos voy a ser magíster. Y como la facultad nos otorgó unas ciertas facilidades a los profesores, las tomé y me embarqué en esta aventura, por llamarla de alguna manera. Yo sabía que iba a tocar el tema del proceso civil, como es natural, al que he estado dedicado mi vida entera, pero también sabía que me tenía que introducir en el arbitraje, del cual yo en estos momentos estaba aprendiendo, seguimos aprendiendo, algo absolutamente nuevo. Yo he tenido alumnos míos que me han enseñado y me siguen enseñando sobre arbitraje. Y entonces yo dije, no, acá mi asesor tiene que ser Alfredo Bulla. Y yo no sabía sobre qué iba a escribir, pero ya tenía asesor. Y efectivamente, Buller me contestó, oye, Juan Luis, me dijo, ¿y yo sobre qué te puedo asesorar a ti? ¿Ingenuo o excesivamente humilde? Creo que lo segundo. Un hombre sencillo y mucho más humilde de los que lo conocen. Alfredo creía eso, que no me podía enseñar, y vaya que se equivocó. Me ha enseñado y me sigue enseñando. Y me ha sido de extrema utilidad para pergeñar estas líneas y estas páginas y hacer este libro. Esto fue al comienzo, y entonces nos reuníamos. Yo le proponía, oye, almorcemos, como me daba vergüenza, porque sé lo ocupado de este hombre, que es este hombre que se manda unas audiencias de 21 días. Entonces yo decía, bueno, Alfredo, ¿qué te parece si déjame que te invite a almorzar cerca de tu estudio, y así le quitaba menos tiempo? Bueno, aceptó, no me aceptó lo de la invitación, al revés, todavía te estoy debiendo como 2 almuerzos. Pero sí me aceptaba que nos reuniéramos cerca. Y así íbamos conversando, y coincido con Alfredo que hoy estoy extrañando esas conversaciones, porque fueron absolutamente enriquecedoras. Descubro que también lo eran para ti, y esto me satisface enormemente. Lo cierto es que en esas conversaciones, Alfredo me dijo una segunda frase, y con esto voy a terminar el reconocimiento a Alfredo me dijo, fíjate, Juan, en el arbitraje es muy importante
entrevistarse, el abogado se entrevista con el testigo. Dije yo, o sea que es lo mismo que en el proceso civil. O sea que uno se puede, para usar la terminología poco jurídica, chamullar al testigo. Bueno, dije, no veo mucha diferencia, y me empezó a explicar. Y lo primero que me dijo fue exactamente eso. ¿Qué es lo primero que yo le digo al testigo en la preparación? Le digo, señor, usted va a ser testigo en esta causa. Muy bien. Hágame la narración de los hechos que usted va a describir, pero dígame la verdad. Yo creí que Alfredo me estaba tomando el pelo, porque mi formación como abogado procesalista es llamar al testigo y decirle qué le voy a preguntar y qué debe responder. Una inmoralidad total, pero así. Lo cierto es que ahí empecé a comprender la diferencia que había entre el proceso civil y el arbitral. Porque ¿cómo es posible que se ilustre al testigo y se le diga, mejor dicho, que responda con la verdad? Yo podría llamar al estrado y hacerle un interrogatorio al padre de Mario, ilustre, ex juez de primera instancia en lo civil, el doctor Castillo aquí presente, y él podría dar fe que efectivamente en los procesos civiles no se dice la verdad, el testigo no dice la verdad. Y por tanto la conclusión triste para mí era que la prueba probablemente más antigua de la historia no se use más en el proceso civil. Pero al haber visto yo en arbitrajes, en los que he visto participar a Bular, he visto participar a Cantuarias, he visto participar a León, he visto participar a una serie de árbitros probos, conocidos, conocedores del derecho, pero además serios, incapaces de decirle al testigo lo que tiene que decir, porque como me dijo Bular, lo primero que te pido es que me digas la verdad. Entonces, todos ustedes comprenderán la enorme diferencia que había entre el proceso civil en ese momento que yo descubrí entre el proceso civil y el arbitraje. Y esto fue para mí el inicio de las conversaciones a las que ha hecho referencia Alfredo y que me fueron permitiendo enriquecer más mi conocimiento y reafirmar mi intención de que en lugar de que lo que creerían quienes defendemos el proceso civil, que los arbitrólogos tienen que aprender de nosotros, pues mi tesis hoy día es al revés. Somos nosotros los procesalistas quienes tenemos que aprender de los arbitrales. Lo digo con sinceridad. ¿Por qué? Porque la prueba de testigos sí se realiza con verdad. El testigo está obligado a decir la verdad. Y ustedes me dirán, sí, Juan Luis, pero puede mentir. Aunque miren, hoy día he aprendido una cosa nueva, Alfredo prefiere que la mientan. Esto me lo vas a explicar después. Pero lo cierto es que con esta metodología simple de las reglas de la IVA se puede llegar a descubrir si el testigo está diciendo la verdad o no. Por supuesto que se puede descubrir. No hay que ser un psicólogo para descubrir si están, ni tampoco hacer las pruebas con este aparatito cuyo nombre no recuerdo y que es descartado en los procesos civiles. Lo usa la policía, pero no se usa en los procesos judiciales, porque se puede engañar al aparatito que sirve para saber si está mintiendo, si alguien está diciendo la verdad o no. Pero tengo que cortar estas conversaciones que yo mantuve con Alfredo. Fueron tan importantes que yo considero que ha sido la piedra angular de mi tesis. Si yo no hubiera tenido el acierto de escogerlo como asesor, probablemente hoy día no estaríamos acá y yo estaría viviéndola muy cómodo y muy contento en mi zona de confort, pero no. Creo y le atribuyo gran parte del mérito a mi querido amigo y exalumno Alfredo. ¿Y qué me dijo Giovanni? Ya Giovanni interviene en una segunda fase. Conversábamos mucho, siempre
siempre lo andaba yo cuchareando sobre las últimas novedades, efectivamente, en materia procesal. Tiene la habilidad de estar al día, antes de que se publique el libro, él ya sabe. Y un día recibo una llamada de Alfredo. Todavía Alfredo no se había incorporado a mi grande llamado, perdón, Giovanni, no se había incorporado a mi grande llamado. Tenía una estupenda boutique de litigio. Y me dice: Juan Luis, quiero que me ayudes, me han nombrado para presidir una comisión que actualice el Código Procesal Civil. Del año 92, ya tiene pues a 20 años, hay que actualizar. ¿Podrías incorporarte al equipo? Le dije que sí, me fascinaba la idea, yo dije que sí. Yo siempre digo que sí. Si hubiera sido mujer, no sé qué habría pasado. Lo cierto es que me incorpora al grupo, empiezo a trabajar con las disculpas del caso, porque tenía que terminar la tesis. Yo ya estaba en el momento en que había que acabar, acomodar al lugar. Tenía al profesor Guevara, director de la tesis, encima mío, hostilizándome y martirizándome. Puedo rajar de él ahora porque no está presente. Y lo cierto es, gran tipo Guevara, extraordinario. Y lo cierto es que Giovanni, un día, en medio de las discusiones, yo le planteo el tema de la prueba. Guarda prudente silencio. Giovanni conocía la tesis. Él había sido presidente del jurado, por tanto la había leído. Guarda un prudente silencio y le propongo incorporar algunas de las reglas de la IVA sobre actuación de pruebas en el nuevo Código Procesal, particularmente en la materia de la prueba de testimonio. Y Giovanni, después de escucharme, simplemente me dijo: sí, Juan Luis, va como tú la propones. Y hoy día están en el proyecto que Giovanni le ha presentado al entonces ministro de Justicia. Nuestro proyecto de nuevo código ayornado, Código Procesal Civil, duerme plácidamente en un cajón del Ministerio de Justicia y habrá algún día un ministro que lo rescate. Los ministros de Justicia creo que confunden los proyectos de ley con el vino, ¿no? El vino hay que descansar. Entonces, el proyecto de ley de mi amigo, el doctor García de la UNE, que anda por acá, sobre el Código Procesal Constitucional, también está durmiendo, es otra botella de vino, un chatólaco. Para terminar de hablar de Giovanni, debo decir que el trabajo que ha hecho esta comisión es brillante. Y no lo digo porque yo la integré, porque justamente estuve poco. Pude hacer algunos aportes, pero más fue lo que aprendí. Esa comisión estuvo integrada por gente mayor, menor, por abogados litigantes y por jueces honorables. Creo. Pero lo cierto es que aprendí instituciones nuevas que han sido incorporadas en el proceso. Y ese proyecto, ojalá que algún día sea una realidad. Gracias, Giovanni. Y por último, me voy a referir a Mario. Mario ya interviene con el libro, ya está impreso, en la última etapa. Y en este mismo lugar, en la presentación del volumen número 50, que por ser 50 me parecía que debía ser un buen libro y por eso vine, y iba a hablar Mario, que siempre es un placer escucharlo, y cuando estaba en la cola para saludarlo, me dice: Juan Luis, me han informado que has escrito una tesis sobre tal tema y tú quisieras que yo lo pudiera editar y que formara parte de la colección. Me tomó por sorpresa, obviamente no podía decirle otra cosa que sí, por supuesto, mi querido Mario. Y así fue. Y entonces, bueno, empezamos a trabajar, ahí se produjo este encuentro que tú has reseñado, efectivamente. Y el día sábado pasado,
o sea, muy reciente, en el santo, en el cumpleaños de un amigo nuestro, queridísimo abogado, amigo común, me lo encuentro y le digo, oye, Mario, algunos colegas, amigos que me quieren, me han dicho que si se va a vender el libro el día martes, el día miércoles en la presentación, o sea que te propongo, le dije, lleva unos ejemplares para vender los libros. Y muy serio me dijo, yo no vendo libros. Creí que se había confundido, como si yo le creyera que era un librero. Y le aclaré, no, le digo, no es que te pongas a vender tú en la entrada. Pero insistió en que él no vendía libros y lo hizo más claro, y ya ustedes son testigos de lo que Mario hace. Mario edita 55 volúmenes con este incluido y los regala a la comunidad jurídica. Es algo extraordinario. Es extraordinario que un hombre saque de su bolsillo y de su tiempo, que no le sobra, para ayudar al crecimiento de la ciencia y del derecho en el Perú, sin ninguna retribución más allá de que se hace, pero no necesita ser más conocido. Es más conocido que vaya uno a saber qué. O sea que realmente Mario no necesita hacerse publicidad. Podría ganar dinero con la venta de este libro, no con este, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que yo tampoco voy a vender, mi cuota de derechos de autor van a ser libros. O sea que yo tampoco los voy a vender, Mario, también. Y por último, otra frase de Mario me ha sorprendido. Ayer me envió los primeros ejemplares y voy revisando las primeras páginas y advierto que hay una nota del editor, porque el prólogo estaba reservado efectivamente a Alfredo, que hizo un prólogo conmovedor. No lean el libro, pero lean el prólogo y lo cierto es que leo en la nota del editor, ¿no? Para la biblioteca de arbitraje es un honor publicar el libro de Juan Luis Avendaño. Y yo creo que hay que hacer una corrección. Con las mismas palabras, pero me vas a permitir que yo haga una corrección. Para Juan Luis Avendaño es un verdadero honor que su libro forme parte de la colección y de la biblioteca de Mario Castillo. Así son las cosas. Ya como colofón, haré referencia a mi familia. Claro que sí, cómo no. Y por supuesto, lo primero, a la compañera de mi vida durante 49 años, el Cholo. Me ha acompañado de los 49, creo que 48, porque durante un año estuve haciendo la tesis y no hablamos. En realidad, mi familia además es integrada por mi hijo Juan Luis, mi hija, mi otro hijo varón, nietos, nietas y mi querida hija política, a quien quiero que se le transmita, tú, Pipo, transmítele a mi hija política que estoy con él. Y sin más, tampoco. Pero sí merece un comentario parecido, como en la línea de lo que dijo Mario, merece un comentario referirme a dos abogados de mi familia, sin dejar de lado, por supuesto, a Paco, a Dorita y a Leonor, pero es importante destacar la relación que tengo con mi hijo mayor. Hoy se escuchan tantas cosas sobre las relaciones entre padres e hijos
y situaciones tan complejas y tan diversas. Y yo debo decir que he sido premiado por Dios porque tengo con mi hijo mayor una relación extraordinaria. Pero en realidad yo no he venido acá a hablar de temas de familia, sino que lo que quiero transmitirles es que haberlo tenido de practicante, que no sabía ni siquiera dónde quedaba Mapiri o el Girón Azángaro para ir a dejar un escrito al escribano de turno, y hoy día ser un abogado importante, llamado desde el extranjero con frecuencia, es que las llamadas entran para mí, me hablan en inglés y yo digo un momentito, a mí me hablan en castellano o en quechua, pero al que le hablan en inglés es a mí. Honestamente les digo, para mí es una enorme satisfacción ejercer mi profesión a estas alturas de mi vida, con mi hijo mayor en el mismo estudio, en áreas distintas, en pisos distintos, pero en el mismo estudio en Miranda y Amado, a quien aprovecho también para testimoniarle un agradecimiento por todo lo que me ha ayudado el estudio para poder hacer esta obra. Y finalmente, ahora sí, me voy a referir a Jorge Avendaño Valdés. Jorge Avendaño Valdés es por todos aquí conocido. Si yo he sido profesor de 2 de los miembros de la mesa, Jorge Avendaño ha tenido relación con los 3. Jorge Avendaño ha sido profesor de generaciones. De muchas caras que aquí veo presentes han sido discípulos. Quienes han sido discípulos de Jorge saben quién era Jorge Avendaño y por qué yo me siento tan orgulloso de hablar de él en la presentación de mi primer libro. Yo fui su alumno, claro que sí, me enseñó Derecho Real, pero también fui su practicante. Cuando yo pasaba de 4º a 5º de media, mi hermano mayor me llevaba 10 años, llegó el verano, el 2 de enero me dijo, oye, a Girón Azángaro 309, segundo piso. Ahí queda tu estudio. Sí, vas a trabajar en las mañanas, no vas a ser un vago. Y de 4º a 5º de media me fregó las vacaciones. Así eran los tiempos aquellos. Lo cierto es que Jorge me tuvo de practicante, luego me llevó a ser asociado a un estudio, luego a otro, luego incluso llegamos a ser socios durante un largo periodo, y Jorge Avendaño, para terminar ya estas largas palabras, Jorge Avendaño me enseñó Derecho, como nos enseñó a muchos de los que estamos aquí. Pero Jorge Avendaño también a muchos de los que están aquí, y a mí en particular, me enseñó a amar el derecho. Muchas gracias.